Ahora les presento el tema de cuentas de margen para operar en los mercados financieros. Las cuentas de margen se utilizan para operar acciones, para operar bonos, pero también básicamente para operar instrumentos derivados. Los instrumentos derivados y las cuentas de margen se utilizan básicamente en operaciones financieras que se negocian en los mercados tanto de bolsa como los mercados over the counter. Este tipo de operaciones no son nuevos. En realidad, el origen de las cuentas de margen data desde hace más de 200 años. El primer registro que se tiene es en Japón, en 1730, en la bolsa de arroz de Dojima. Los comerciantes, los mayoristas de arroz compraban contratos de las siguientes cosechas, para lo cual dejaban un enganche, lo que nosotros conocemos como un enganche, un depósito en garantía, y posteriormente ya compraban el resto de la mercancía, pagaban por ella y se les hacía entrega. 130 años después, en los Estados Unidos, el Chicago Board of Trade, la primera bolsa de derivados en el mundo, adoptó este sistema de Dojima para empezar a operar commodities como huevo, mantequilla y algunos otros agrícolas. Estamos hablando de 1857. Y nuevamente más de 110 años después, en 1971, el Chicago Mercantile Exchange utilizó este mismo sistema que ya tenía, para la fecha ya tenía 230 años, 240 años de funcionar desde el origen de Dojima, para utilizarlo en las cuentas de divisas y de metales. Entonces estamos hablando de que el sistema de las cuentas de margen no es un invento nuevo, es una operación que tiene más de 250 años funcionando y funcionando para darle garantía al mercado. La definición, de acuerdo a los diccionarios, es que se trata de una cuenta en la que un inversionista puede comprar valores, cualquiera que estos sean, y que se negocien en una bolsa, por supuesto, con un apalancamiento financiero. Es decir, equivale a que pidiera prestado para comprar, mediante el depósito de una garantía en dinero llamada margen inicial. Esta garantía es lo que le da certidumbre al mercado financiero. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a ver el mercado físico, el mercado que todo mundo conocemos. Suponga que desea comprar un lingote de oro. El lingote pesa 100 onzas en este ejemplo, y en el momento en que se hace la compra, la onza cuesta $1,200. Y usted espera que el precio de la onza subirá a $1,220, lo cual es muy común que ocurra en pocos días. Y desea aprovechar esa subida de precio. Entonces, en un mercado físico, usted compraría el lingote que pesa 100 onzas a $1,200, por lo tanto, usted pagaría físicamente $120,000. Usted tendría que depositar $120,000 y le entregan su lingote de oro. Si en unos días el precio sube a 1,220 y usted quiere tomar esa ganancia, entonces vende su lingote de 100 onzas a 1,220 y usted recibe $122,000. Es decir, tuvo una ganancia de $2,000 que representa el 1.66% sobre su inversión de $120,000. Con una cuenta de margen, el inversionista deposita un margen inicial, en este ejemplo, de $2,000. Es decir, no tiene que pagar, no tiene que desembolsar $120,000. Lo único que deposita el inversionista son $2,000 como garantía. Compra un contrato, el contrato vale 100 onzas a $1,200 en el mismo ejemplo. Aquí observamos que no hay entrega física del oro, del lingote de oro, a menos que el cliente lo quiera en el futuro. Pero para empezar, no va a recibir el lingote, por lo tanto, no tiene que pagar $120,000. El cliente, el inversionista, únicamente deposita $2,000.
y posteriormente vende su contrato a $1,220. Es exactamente el mismo movimiento de mercado que hizo el inversionista que compró el lingote en el mercado físico. Compra un contrato que vale 100 onzas a 1,200, el contrato vale $120,000, exactamente lo mismo que el lingote, y después lo vende a $1,220 y recibe $122,000, de los cuales paga 120,000 que debía y se queda con la ganancia de $2,000. Esta es ganancia del cliente total para él, para el inversionista. Es decir, que tiene una utilidad del 100% sobre su depósito de $2,000. Deposita 2,000 y gana 2,000. Vamos a verlo aquí un poco gráficamente. Aquí está el valor de un contrato, que son 100 onzas a $1,200, equivalen a $120,000, y el inversionista hace un depósito de margen de 2,000. Este depósito, recordemos que es la garantía para tener este contrato. El precio de la onza se va a $1,220 y el contrato ahora vale $122,000. Es decir, tuvo una ganancia de $2,000. Esa ganancia se le deposita a su margen inicial, por lo tanto su cuenta ahora vale $4,000. Visto de otra forma, vamos a verlo aquí también con una gráfica matemática de la ecuación. Aquí en el eje de las X representamos al precio. Aquí está cuando compramos a $1,200, el precio sube a 1,220, 1,240 y bueno, puede subir hasta donde quiera, ¿no? Y cuando el precio baja, aquí tenemos un ejemplo de 1,180 y puede bajar pues hasta cero. En el eje de las Y tenemos el dinero. Hacia arriba tenemos ganancias, hacia arriba de esta línea, y hacia abajo tenemos pérdidas. Entonces, si hacemos la compra aquí a $1,200 y el precio sube a 1,220, tenemos una ganancia de $2,000, que ya lo habíamos visto tanto numéricamente como gráficamente. Ahora, ¿qué sucede si el precio baja a $1,180? Bueno, también tendríamos la misma situación, el mismo efecto, pero al revés. Tendríamos una pérdida de $2,000. Entonces, si ustedes observan, cuando el precio va bajando, se detiene la pérdida en $2,000. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que dejó depositado el cliente. Entonces, el riesgo máximo que puede tener un inversionista en derivados es su depósito de margen. No más, el precio puede caer a 1,100, a $1,000, a 900 o hasta cero, que es prácticamente imposible que el oro valga cero, pero las pérdidas no son continuas, las pérdidas se detienen hasta el depósito de $2,000. Pero ¿qué sucede al revés? ¿Qué sucede cuando el precio sube y sube y sube y sube hasta el infinito? Bueno, también esta es una línea recta con una pendiente positiva, por lo tanto las ganancias son infinitas. Este tipo de inversiones entonces representa ganancias infinitas y riesgo limitado, nada más al depósito de margen. Ahora bien, hay un concepto que se llama llamada de margen, margin call. Aquí tenemos, por ejemplo, un depósito inicial del margen de $2,000. Recordemos que este depósito va a garantizar la totalidad del contrato. Pero si durante la vigencia del contrato el precio se mueve en contra y empieza a tener, obviamente, una pérdida, se le llama pérdida flotante. Flotante significa que no es una pérdida real hasta que se venda el contrato, hasta que se liquide. Las reglas de operación de la mayoría de las bolsas ponen un límite de 30% como pérdida tolerable. En este caso, el 30% de $2,000 serían $600. El resto, es decir, lo que quedaría si se vende el contrato, se le llama equity, debe de mantenerse por encima del 70%, es decir, $1,400. Entonces, durante la vigencia de un contrato, el precio puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo
y mientras se mantenga un equity del 70% o más del margen inicial, el cliente puede continuar con su contrato. Pero si el equity baja del 70% del margen inicial, es decir, si baja de $1,400, entonces se generaría una llamada de margen. Una llamada de margen significa que el cliente, el inversionista, debe depositar más dinero para volver a completar $2,000. De todos modos, es un depósito infinitamente pequeño comparado con los $120,000 que vale el contrato. Entonces, para mantener el contrato y no venderlo, hay que depositar el margin call. Si no se deposita por cualquier razón, la bolsa automáticamente liquida ese contrato y entonces esta pérdida ahora sí se convierte en una pérdida real.